Listo. Empezamos con lo que es insulinoterapia. Este cuadro es importante. No lo puse el día de ayer. Es el último cuadro de lo que es el enfoque de la ADA. Acá pueden ver que la terapéutica en diabetes mellitus se individualiza según las comorbilidades de los pacientes. Por ejemplo, acá te ponen, la línea de arriba dice primera línea, vamos a poner acá, metformina, con cambios en los estilos de vida, es lo que van a hacer y lo que les dije, ¿no? Ya, pero de ahí, si el paciente presenta enfermedad cardíaca, cardiovascular, presenta falla renal crónica, por ejemplo, o presenta una falla cardíaca, hay que individualizar la terapéutica. Primera línea va a ser metformina. Si el paciente no responde a metformina, habría que agregarle un segundo fármaco, y el segundo fármaco va a depender mucho de la comorbilidad que tenga el paciente. Acá tenemos, por ejemplo, que si tiene falla cardíaca o ERC, ya les mencioné que podría iniciarse los SGLT2 o los análogos de GLP-1. Pero si tiene, por ejemplo, antecedentes de lo que es estenosis coronaria, arterias miembros inferiores, se prefieren acá los GLP-1, ¿no? O sea, la terapéutica se individualiza según el riesgo de cada paciente. Si el paciente no presenta, como dice acá, enfermedad cardíaca, falla renal, falla cardíaca establecida, si no lo presenta, ¿qué otros aspectos hay que tener en cuenta? Por ejemplo, darle medicación que no tenga riesgo de hipoglicemia. Y la medicación que no tiene riesgo de hipoglicemia, tenemos acá los inhibidores de DPP4 y a las tiazolidinedionas acá. Y como les mencioné, si el problema es el precio, es el costo, que sean sulfonilurias. Y lo dice la guía, ¿no? O sea, factores de riesgo, minimizar riesgo de hipoglicemia, sulfonilurias. Incluso acá te ponen una columna importante, ¿no? Si el paciente es un paciente obeso y no quiere ser así, bueno, alternativas, por ejemplo, son los análogos de GLP-1, como les he mencionado. Para que tengan en ese cuenta ese gráfico. Vamos a ver lo que son las indicaciones de lo que es insulinoterapia. Ya saben de que insulinoterapia se indica cuando el paciente no responde a dos antidiabéticos, es una alternativa, pero igualmente les he dicho de que se puede indicar insulinoterapia de frente en un paciente cuando ya está muy sintomático. Y de los síntomas que les he mencionado, por ejemplo, ¿cuáles son los más indicativos de inicio de insulinoterapia? Pérdida de peso. Baja de peso, sobre todo, muy bien. Esa baja de peso es importante porque me habla de que la reserva de insulina del paciente ya está, digamos, agotada, ¿no? Ya les he dicho que el concepto fisiopatológico ha cambiado de esta enfermedad, ya no solamente resistencia a la insulina, sino actualmente es una célula beta que ya no funciona. En el diagnóstico, el 70% de células beta por lo menos ya no funciona y probablemente ya no vaya a funcionar. También se indica insulina en hiperglicemias agudas, descompensaciones agudas, por ejemplo, cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar. Enfermedades intercurrentes, sobre todo sepsis, infarto en miocardio, cirugías, falla cardíaca, etc. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una sepsis, un infarto en miocardio, son estados en que aumentan las hormonas de estrés, las contrarreguladoras, ¿no? Y estas me generan hiperglicemia. Acuérdense que la única hormona hipoglicemiante en el organismo es la insulina y todas las demás son hiperglicemiantes, ¿no? Cortisol, catecolaminas, etc. Gestantes. En pacientes gestantes de elección es la insulina, ¿no? Metformina está comenzando a dar, pero si les preguntan de elección va a ser lo que es insulina. Cetonuria intensa, pérdida de peso inexplicada, ya saben. La pérdida de peso en un diabético, una pérdida de peso importante, me indica que la reserva de insulina del paciente ya se depletó, ya se agotó. Aquí están los diversos tipos de insulinas. Tenemos insulina ultra rápida, regular o rápida,
o cristalina que también se llama, NPH que es la de acción intermedia, y las de acción lenta y ultralenta, ¿no? Como glargina, detemir, Degludec. El inicio de acción de las insulinas ultra rápidas porque actúan a los 3 minutos, 5 minutos hasta 15, pueden actuar quizás la insulina R, la cristalina que actúa a la media hora. Recordarán ustedes que esta insulina, por ejemplo, se deja media hora antes del desayuno, almuerzo, cena, ¿no? La NPH que actúa a las 2 horas al igual que las insulinas, y el pico del efecto de las insulinas. Miren acá, y finalmente cuánto tiempo duran, ¿ya? Ultra rápidas hasta 4 horas, regular, la R hasta 5, 8 horas. La NPH dura promedio de 12 horas, por lo que si queremos cubrir las 24 horas con NPH vamos a tener que dar 2 veces al día. En cambio, las insulinas lentas y ultralentas, como glargina, detemir, duran pues más de 4 horas, hasta 40 horas la última, ¿no? Se ponen una sola vez al día y nos cubre todo el día, suficiente. Y lo bueno que la curva de estas insulinas, estas últimas, es una curva plana. Es decir, no hay mucho riesgo de hipoglicemia. En este gráfico se ve mejor, mira. Tenemos lo que es las ultrarrápidas, lo que es la lispro, afterglicina, que duran hasta 4 horas más o menos. Tenemos lo que es la insulina rápida, que me dura hasta 8 horas. Miren la NPH, quiero que lo observen desde ahora. Miren cómo la NPH tiene dos picos, un pico inicial y otro piquito más adelante. Este segundo piquito que ven acá me puede condicionar hipoglicemia por la noche. Por eso van a ver que a veces NPH la dan 2/3 en la mañana, 1/3 en la noche. Otras insulinas lentas y ultralentas, por ejemplo, duran 24 horas, algunas, y otras duran hasta más de 40 horas. Degludec, que es la última que ha salido, que me dura pues hasta 40 horas o más, ¿no? Esta, sobre todo, se va a usar en pacientes en los cuales tienen dificultad en cumplir sus dosis de insulina, ¿no? Digamos que se le pasa la hora de la insulina, no se puso mediodía, no me problema porque te dura 40 horas, y miren, la curva va a ser plana. La curva acá es plana, no hace ningún piquito. Las otras suben y bajan, ¿no? Ahora, les pregunto, ¿hay alguna diferencia entre usar un tipo u otro de insulina? ¿Es mejor usar una insulina glargina que una NPH u otra? ¿Alguna diferencia puede haber? ¿Qué me podrían responder a eso? Si tienen conceptos de algunas diferencias clínicas que pueden haber con respecto a la insulina. Algunas diferencias que conozcan sobre el uso, alguna es mejor que otra. A ver, Dayana, dime. Doctor, de acuerdo, de acuerdo al objetivo terapéutico, quizás si lo que se quiere es regular la glucosa basal. Ya. En este caso se utilizarían insulinas de larga acción. Ya, ese es un concepto, o sea, si quieres regular la glucosa en ayunas, vas a usar las insulinas de acción larga. ¿Algún otro concepto de por qué de preferencia usar una u otra insulina? Fiorella. Doctor, también la vía en la que viene la presentación, algunas son lapicero, entonces es más fácil para los pacientes la aplicación y en las otras se tiene que cargar la jeringa, entonces puede haber mayor riesgo de hipoglicemia si es que no lo saben administrar bien. Ya, más que nada, a ver, Gerard. Puede ser que utilicemos, por ejemplo, una ultralenta para tenerlo en todo el día y después cuando esté descompensado con el control de la hemoglobina, para haciendo el control de la diabetes, sí. Y podemos ver que en otros lugares, digamos que la glucosa está más elevada, y aplicar una glucosa tipo rápida, ¿no? Ya, la diferencia básicamente es en el riesgo de hacer hipoglicemia. Las insulinas de acción lenta y ultralenta tienen menos riesgo de esa complicación hipoglicemia. Quizás la hipoglicemia va a ser más factible con insulinas de acción intermedia, como NPH, miren que tiene un segundo pico
y las rápidas que tienen más tendencia a eso. Básicamente es eso, pero de ahí no hay mayor diferencia entre usar un tipo de insulina u otra. No hay ningún estudio que haya demostrado que una sea superior a otra insulina. Quizás hay un estudio por ahí que van a encontrar que con insulina lenta, la de 24 horas, se ve una mejoría en la mortalidad de los pacientes. Pero de ahí las insulinas todas se pueden usar sin mayor problema. Son comparables en el efecto. Entonces quizás la diferencia esté en el riesgo de hipoglicemia que puedan presentar. Las que son de acción más duradera, como no hacen ningún pico, el riesgo de hipoglicemia es mínimo. En cambio, las que ven que hacen pico acá son las que más tienen hipoglicemia. Puede ser esa la diferencia, el riesgo que tienen de hipoglicemia. Pero si la sabes usar, ese riesgo va a ser mínimo. Rápidamente, para que conozcan las insulinas, por ahí mencionaron algunos, ¿no? La aplicación es importante, ¿no? Estas insulinas ultra rápidas se aplican con esa tecnología en lapiceros. El paciente regula fácilmente acá su dosis. Vamos a ampliar esto. Regula su dosis fácilmente y se aplica sin mayor problema, ¿no? Con una aguja bien chiquita. Estas son las insulinas ultra rápidas. En cambio, con las insulinas rápidas, la cristalina, la insulina R, estas vienen en frasco. Y el paciente tiene que inyectárselo con una jerinsulina. Esta duele más. Y cuando pidan jeringa de insulina. No pidan jeringa de 1 cc. ¿Ya? Una cosa es jeringa de insulina, otra cosa es jeringa de 1 mililitro. Esta es la jeringa de 1 mililitro que se usan para sacar los análisis, digamos. Un AGA. Miren acá la aguja de la jeringa de 1 mililitro y miren la aguja de la jeringa de insulina. Este es uno de los niveles de la insulina rápida, de la la aplicación. Y otra cosa, se pide jeringa de insulina, por acá se indica bien las unidades. 10 unidades, 20 unidades, ¿no? Para más. En cambio acá el paciente las unidades con la jeringa de 1 mililitro no puede interpretarlas bien, ¿no? Si le dice 5 unidades, quizás no entienda 5 rayitas, se pone hasta 0 o 5, quizás, ¿no? Ya ha pasado a veces, hipoglicemia. Entonces, el problema de la insulina de detección rápida, la insulina R cristalina, es uno de los aspectos la aplicación. Tiene que ser con una jeringa aparte y van a pedir jeringas de insulina, ojo. También ocurre lo mismo con la insulina de acción intermedia, NPH, ¿no? Esto significa NPH. También viene en un frasco y también se tiene que poner por una jeringa. Esta insulina, recuerda que me dura en promedio 12-18 horas, por lo que si quiero yo que dure 24 horas, hay que darla 2 veces al día como mínimo. Luego tenemos las insulinas lentas. Jaglargina, por ejemplo, que me dura hasta 24 horas y también se puede aplicar así fácil en lapiceros. Y la última insulina, que es la ultralenta, ¿no? Glude, que me dura más de 40 horas, ¿no? Que la aplica así y se fracciona lentamente también a nivel subcutáneo. Y también acá fácilmente puedes dar una regulación. Entonces tenemos diferencias en la aplicación de las insulinas. En los hospitales del MINSA y de salud, lo que predomina sobre todo va a ser la insulina rápida, cristalina y la NPH. Pero acuérdense que todas las insulinas van a tener el mismo efecto. Lo único es la facilidad de aplicación de uno en estos pacientes. Ojo. Ya, lo que siempre se pregunta cuando uno da insulinoterapia, ¿no? ¿Qué insulina voy a usar? ¿Cuál es la dosis que voy a usar? Son algunos problemas que a veces pueden presentarse. Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo se aplican las diversas insulinas? La glucosa que tú mides sérica, ¿de qué? Va a depender de la glucosa basal, que es la que se produce en el hígado, que nos mantiene en ayunas, y va a depender de la que depende de los alimentos, post ingesta de alimentos. Entonces, si yo quiero controlar esta glicemia, voy a tener que usar insulinas que me cubran las 24 horas, y voy a tener que usar insulinas que me cubran los alimentos.
¿Por qué? Porque acuérdense que la glucosa basal viene del hígado, de la producción del hígado, y es la que se encuentra en ayunas sobre todo. Entonces, esta sobre todo va a ser cubierta por las insulinas de acción prolongada, la alergina, por ejemplo. Entonces, en cambio, la que viene después de los alimentos va a ser cubierta por las insulinas de acción rápida, sobre todo, de acción rápida, para que tengan eso en cuenta. Por eso de que las insulinas, por ejemplo, la R, hay que darlas antes de los alimentos, ¿no? Y acuérdense que actúa a la media hora, entonces se da media hora antes del desayuno, del almuerzo y de la cena. En cambio, las otras insulinas de acción lenta, ultralenta, se colocan una sola vez al día y me cubren, por ejemplo, 24 horas. Y las insulinas, los dos tipos de insulina rápida y prolongada me cubren diversos tipos de situaciones. Una me cubre a glucosa en ayunas, la base, acuérdense que viene de la producción hepática de glucosa, y la otra me cubre la de los alimentos, para que tengan eso en consideración. ¿Qué pasaría si solamente a un paciente le doy insulina rápida? Porque a veces han visto seguramente en el hospital, le doy insulina R, 5, 5, 5. La insulina R me dura pues cierto tiempo, me dura 4 o 6 horas más o menos, y hay valles que no se van a cubrir. Para esos valles que no se cubren, justamente están las insulinas de acción lenta, prolongada. Si van a dejar a un paciente con un esquema de insulinoterapia, van a dejar con un esquema de insulinas de acción lenta, prolongada. No solamente le dejen insulinas rápidas, porque pasa el efecto y vuelve a la glicemia, ¿no? Hay puntos que no se van a cubrir solamente con insulinas rápidas. Entonces hay dos cosas que tienen que cubrir, ¿eh? La glucosa basal en ayunas y la glucosa de los alimentos. Entonces tenemos insulinas de acción prolongada e insulinas de acción rápida. Caso 1, dice, a ver, varón de 9 años, diabetes mellitus de 5 años con abandono de tratamiento de metformina hace 2 años. Hace 2 meses tiene astenia, polidipsia, polifagia, poliuria y baja de peso de 10 kilos. Acantosis nigricans. Peso 7,9 kilos, talla 1,69, IMC 29. Y mira que ha bajado 10 kilos, o sea, pesaba pues 89 kilos, o eso morir, seguro. Se le sacan exámenes 300 de glucosa, glicosilada en 12, LDL 120, HDL 200, triglicéridos 264, cuerpos cetónicos negativos, AGA normal. La pregunta es ¿cómo manejo a este paciente? Dice que ha estado con metformina. A este paciente con esas características, ¿habrá que reiniciarle la metformina? ¿Le reiniciarían 2 fármacos o le darían de frente insulina? ¿Qué es lo que harían con este paciente con esas características? Gerard me dice insulina, Ita insulina, todo el mundo insulina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son las características que tiene este paciente para decirle, no señor, usted no recibe metformina, va a empezar con insulina de una vez? Muy bien, dicen glucosa más de 300, glicosilada más de 10, ¿qué más? ¿Qué más? Algo también es importante. Sintomatología. ¿Cuál síntoma? Baja de peso, perfecto. Ya. Por eso, una cosa es lo que tú quizás respondas seguramente cuando te pregunten el fármaco de elección de diabetes, metformina, sí, pero vas a individualizar ese concepto, porque hay pacientes que van a requerir insulinoterapia de frente, acordarse. Tenemos glicemia más de 300, como me han dicho por ahí, glicosilada más de 10, baja importante en el peso, suficiente para iniciar insulinoterapia. Ya. De las insulinas que les he mencionado, ¿qué insulina es con la que comenzaría, ¿no? ¿Con qué grupo de insulina es con la que comenzaría? Glargina, dice Gerard. Ya, basales. ¿Cuáles son esas insulinas que llaman? Esas basales, ¿cuáles son? Las que tienen acción prolongada, las que me pueden cubrir 24 horas. Quizás no las ultralentas llegan son las que me duran a más de 40 horas, ¿ah? La idea que tengan que van a usar insulinas de acción larga, prolongada, insulinas que me pueden cubrir 24 horas, ese es el objetivo. ¿Cuál usarás? Lenta, ultralenta, depende de la economía del paciente. Recuerden que todas las insulinas son iguales, ¿ya?
varían un poco en el riesgo de hipoglicemia, pero si la sabes usar no debería pasar eso. Otro dato importante, tiene HDL en 20, triglicéridos 239. Recuerden que la dislipidemia más frecuente en el diabético es aumento de triglicéridos y disminución de HDL. ¿Ya? Aumento de triglicéridos y disminución de HDL es la dislipidemia más frecuente en estos pacientes. El esquema que ustedes van a usar va a ser de insulina basal. Basal. ¿Ya? Así se llama el esquema para el paciente ambulatorio. ¿Ya? Miren, aquí estamos con un caso para paciente ambulatorio. Es un paciente que no está séptico, no está en cetoacidosis, es un paciente que te puede venir a tu consulta. Así te vienen. Y ahí tienes que ya insulinizar, no puedes empezar con metformina. O sea, el esquema para el paciente ambulatorio es insulina basal. O sea, vas a usar insulinas basales, las insulinas de acción prolongada que me curan las 24 horas. ¿Cuál? La que tú quieras usar. La idea inicial, ¿cuál es? Cubrir la glucosa basal. Y esa glucosa basal, ¿quién la da? ¿Quién es el responsable de esta glucosa? La producción hepática de glucosa. Ya, muy bien, estamos en eso. La producción hepática de glucosa me da la glucosa basal en ayunas. Y es la primera que tengo que cubrir. Y la doy con insulinas de acción prolongada. Este es el paciente, a 39 años, 80 kilos, glicemia 317, sintomático. ¿Cuánto le empezamos? La guía te permite elegir a ti. Puede que tú le inicies con 10 unidades de frente, si no eres conservador, a todos 10 unidades, me llega. O 0.1 a 0.2, 0.1 a 0.2. En este paciente, digamos, este paciente pesa 79 kilos, por 0.2 sale a 15.8, ¿no? Claro, 16 unidades. ¿Cuándo elegirán darle 0.1? O sea, ¿por qué te pone ese rango? 0.1 tú le vas a dar al paciente que tiene riesgo de hipoglicemia. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que es el que tiene riesgo de hipoglicemia? ¿Cuál creen? Ancianos, ¿qué más? Pacientes con falla renal, con alguna comorbilidad, claro, en los que tienen riesgo de hipoglicemia, tú darás 0.1, en jóvenes como el 0.2, o sea, él ha sido 0.2. O sea, vas a darle 16 unidades de insulinas de acción prolongada. ¿Cuál? La que tú quieres. Yo elijo esta de 24 horas, la Erguina. Y como dura 24 horas, la pongo una sola vez al día. Una sola vez al día. ¿A qué hora la pongo? Los estudios que se han hecho con la Erguina se han hecho con aplicación por la noche. Por eso que la mayoría la pone por la noche. Pero si tú quieres ponerla en el día, ponla en el día o al mediodía, no interesa, la cosa es que sea una sola vez al día. La mayoría de endocrinos lo ponen noche porque los estudios están así. Ahora, ¿cómo vas tú a controlar? Ya. ¿Cuál será el objetivo en este paciente? A ver. O sea, vas a empezar con insulina basal porque tiene 317 de glicemia. Ya. ¿Cómo lo vas a controlar? ¿A qué hora le vas a pedir? Glucosa basal, muy bien. Si vas a dar insulina de acción prolongada para controlar glucosa basal. Se la vas a pedir 2 veces por semana, cada 2 días, ¿no? Más o menos. Ya. ¿Y cuál es tu objetivo, Gerard? A ver, ¿cuándo tiene que estar esta glucosa basal? Baja, ya sé que baja, pues, pero ¿cuánto baja? ¿Cuánto tiene que bajar esa glucosa basal? De 80 a 130, muy bien. Objetivos metabólicos, de 80 a 130. Ya saben, objetivos es... A ver, Raquel, levántase la mano, dime. Raquel, ya sé, Fanny Román. Levantó la mano. ¿Comentario? Nada, ya. Entonces se cumplen los objetivos, ¿ah? Glicosilada menos de 7. Dime, ¿aló? Ahí quedamos. Ya, entonces los objetivos metabólicos, acuérdense, glicosilada menos de 7, basal de 80 a 130 y la postprandial menos de 180. Pero primero me interesa la glucosa basal, que sea de 80 a 130. O
O sea, cada 2 veces por semana controlo. Si aún no se encuentra en ese rango de 80 a 130, tengo que aumentar la dosis de insulina. ¿Cuánto? De 2 a 4 unidades voy aumentando. Y aumento la dosis hasta que se logre mi objetivo. ¿Cuánto aumento? 4 unidades, ¿cuándo le aumento 2? Depende mucho de ti. Como consejo práctico, si la glucosa basal es más de 200, unas 4 unidades. Si es menos de 200, menos unidades, 2 unidades suele poner. Ese es, digamos, ese punto de corte. Y tú vas aumentando la dosis hasta alcanzar el objetivo terapéutico. Igual, si el paciente hace hipoglicemia, la dosis la vas disminuyendo de 2 a 4 unidades dependiendo de cada caso. La cosa que este es el esquema para pacientes ambulatorios. Los objetivos terapéuticos, ya saben, esos están escritos para que se cumplan. No es que tú le dejas ese esquema y ya te olvidaste y chao, no. Tú vas a modificar las dosis hasta que el paciente alcance sus objetivos metabólicos. Ya. El mismo caso, ¿no? 39 años, dime. Joel Núñez. Doctor, ¿dentro de cuánto tiempo tengo que esperar que esté entre 80 y 130? Igual que los otros medicamentos en 3 meses. ¿Cuánto? No, eso de los 90 días es para la hemoglobina glicosilada. Ah, perdón, la basal, ¿en cuánto entonces esperaría? A los 2 días de haberla iniciado, tú ya esperas que esté así, 80 a 130, y tú tienes que aumentar la dosis cada 2 días hasta que alcances esto. A los 90 días tú ya esperarás que la glicosilada sea menos de 7. Pero estos objetivos de glucosa basal preprandial son ahí mismo. Por eso que cada 2 o 4 días tú le pides controles a tu paciente. Y tu objetivo es que esté acá, 80 a 130. Si no está ahí, la dosis tiene que seguirla incrementando. Esto no es a largo plazo, es a corto plazo. A largo plazo mi objetivo va a ser hemoglobina glicosilada menos de 7. ¿Ok? Doctor, gracias. Listo. Ya, ahora mira, es el mismo caso. 39 años, 69 kilos, a los 3 meses, justo lo que me estaban diciendo, tiene una glicosilada de 8.5, estaba en 12, ¿no? 12, y una glucosa basal de 104. Acuérdense que con la glargina hemos controlado la glucosa basal. O sea, el paciente va feliz a su consulta porque su glucosa ya está pues en el rango que les he dicho, ¿no? De 80 a 130, 104. Y cuando lo vas a felicitar a tu paciente, te das cuenta que su glicosilada sigue más de 7, está en 8.5. ¿Por qué se ha dado esto? ¿Por qué creen que se ha dado esto? A ver, Dayana. Doctor, ¿puede ser que el paciente esté en ayunas o que no se controla bien? O sea que te está engañando. Ya. Una de las Que posibilidades. no controla bien la glucosa. ¿Cuál? Acá hay varias posibilidades. Una posibilidad es que el paciente te esté engañando. ¿Cómo te está engañando? Que antes de su consulta se coloca su insulina y le baja la glucosa. Pero acuérdense que la hemoglobina glicosilada es el promedio de más o menos 90 días. La otra posibilidad, ¿cuál es? De que el paciente esté controlando bien su glucosa basal, la controla bien, pero miren el gráfico, la que se dispara es la glucosa postprandial, la de los alimentos. O sea, mi primer objetivo es controlar la glucosa basal. Y mi segundo objetivo en el tiempo es controlar la de los alimentos. La basal la controlo con la glucosa en ayunas, que ya está controlada. Pero si tengo una glicosilada que aún está alta, esta hemoglobina glicosilada no está alta a expensas de la glucosa basal, que está normal. Está alta a expensas seguramente de un pico de los alimentos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya no voy a tener que aumentar insulina basal, sino voy a tener que dar insulina que me cubra la glucosa de los alimentos, ¿no? Y ese es el esquema basal plus. ¿Qué significa eso? Que a la dosis de insulinas basales le voy a agregar una insulina de acción rápida o ultra rápida. ¿En qué momento? En el alimento mayor, el alimento más grande.
Ya depende, no sé, el más grande de ustedes, ¿cuál es? La cena, bueno, usualmente dicen que es el almuerzo. Diana, dime. Doctor, Dime, déjame decirlo. dime. Sí, te escucho, dime. Doctor. Para poder ser más precisos, ¿no sería mejor medir la glucosa, o sea, indicarle al paciente que mida su glucosa postprandial para saber en cuál de los alimentos está Es una el forma también aumento? de hacerlo. Perfecto, claro. Sí, es una forma que se haga, que se le pida al paciente que su hemoglucotés se mida después del desayuno, después del almuerzo o la cena, e identificar cuál es ese pico más grande, o de frente tú le vas a dar la insulina rápida antes del alimento más grande, que usualmente es el del almuerzo. Ahora, ¿qué le voy a agregar? Voy a darle insulinas de acción ultra rápida o rápida. ¿Cuánto le voy a dar? ¿Qué te dice la guía? Te da, digamos, opciones. Dice para todos, unas 4 unidades, o si no, 0.1 unidades por o el 10% de la insulina de base. En ese caso, en el ejemplo, miren, estamos dando unas 4 unidades que se agregan a la insulina de base. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el esquema? El Basal Plus. Acá tenemos una insulina que se pone de acción prolongada, que dura 24 horas. Ya saben que la alergina se puede poner por la noche. Y se le indica que se ponga 5 minutos, porque esta es ultra rápida, 5 minutos antes del almuerzo o el alimento que produce el pico de hiperglicemia, las unidades de insulina ultra rápida, en ese caso. ¿Ya? Este es el segundo paso que van a dar en un paciente ambulatorio. Entonces, el esquema ambulatorio es con insulinas primero basales, acordarse bien, basales. Si es que no responde a insulinas basales, ya que agregar insulinas de acción rápida, ultra rápida, y el esquema ya se llama de forma distinta. El Basal Plus. ¿Cuándo van a empezar esto? Ya saben, cuando el paciente controla sus glucosas basales, pero su glicosilada aún sigue elevada. Está más de 7%, 8.5. Ahí tienen que aplicar esto. ¿Cuándo también van a aplicar este esquema, Basal Plus? Cuando la dosis de insulina basal, digamos que han empezado solamente con la de 24 horas, cuando la dosis de insulina basal sobrepasa los 0.5 unidades por este paciente, por este kilo. Cuando pasa los 0.5 unidades por kilogramo, de basales, ahí es que ya se decide aumentar insulina de acción ultra rápida o esta rápida. Entonces, para que claro, cuando el paciente controla su glucosa basal, pero su glicosilada aún sigue más de 7%, ya se pueden dar estas insulinas además junto con los alimentos. Acá dice, ¿no? Empezar 4 unidades, 0.1 unidades por kilo. Igual vas a aumentarlo 2 veces por semana más o menos, 1 a 2 unidades dependiendo, ¿no? Si es menos de 200, puedes darle 1 unidad, si es más de 200, un poquito más de dosis. En este caso, ¿cuál sería el objetivo con estas insulinas? Que esté menos de ese cuánto la glicemia. Hemos dicho que con la glucosa basal mi objetivo es de 80 a 130. ¿Y cuánto debería ser con el uso de la otra insulina? De la Lispro, por ejemplo. Menor a 180 poco, Andrea.
menor a 180, ¿no? En todo caso, si tu insulina, si sus controles están entre 180 a 200, le vas a agregar esta Lispro una unidad. Más de ese valor, 2 unidades. Y vas subiendo la dosis hasta que se logre el objetivo, acuérdense, ¿eh? No es que le dejas con la misma dosis al ese paciente y se fue, o sea, no. Tú vas a trepar la dosis hasta que se logre ese objetivo terapéutico. Esta es la guía lo que se menciona. Ya saben, todo paciente empieza con insulinas basales, la dosis que les he mencionado. Y acá la guía es flexible también, ¿eh? Mira, si controlas la glucosa basal, pero no se controla la hemoglobina glicosilada, ya saben, quiere decir que la glucosa que no se controla es la de los alimentos, las prandiales, se considera fármacos inyectables. Acá yo les he hablado de básicamente empezar con insulina rápida, pero una opción terapéutica es agregar esa insulina basal análogos de GLP-1, que no se hace mucho sobre todo porque no está tan difundido, ¿no? Y disponible tampoco. Entonces, lo que usualmente hacemos es a la insulina basal le agregamos insulinas rápidas, pero son opciones terapéuticas. ¿Ya? Estas que mencionan acá, van a haber formas de insulinas que en un solo frasco ya vienen combinadas. En un solo frasco viene lo que es insulina R con NPH combinadas en un solo frasco. El problema de estas combinaciones fijas es que no puedes jugar independientemente con esas insulinas en sus dosis. Por eso que tampoco se recomienda tanto. Salvo que sea un paciente ya continuador, que ya se conoce ya con esa combinación, ya puedes ir jugando. Entonces son opciones terapéuticas acá. Claro. La basal, si no controla hemoglobina glicosilada, terapia inyectable. De preferencia, mientras insulinas rápidas. Alternativa, si tienes plata, análogos de GLP-1, ¿no? O las que ya vienen combinadas. Pero estas que vienen combinadas no puedes jugar con la dosis. Generalmente viene 70 de NPH y el otro porcentaje 30 de R, entonces no puedes jugar ya con las dosis. Para que tengan conocimiento que así también se puede manejar. Entonces ya saben cómo es el manejo ambulatorio del paciente. Se empieza con insulinas basales y subo la insulina hasta que se controla la glucosa basal. Si se controla la basal pero la glicosilada sigue elevada, comienzo con el esquema basal plus, donde le pongo las insulinas rápidas antes del alimento más grande y voy subiendo la dosis, ¿ya? Otra indicación de que aparte de las basales ya tengo que darle insulinas rápidas es cuando aumento las insulinas de 24 horas, aumento la dosis y me sobrepaso cierta dosis que les he mencionado, 0.5 unidades por kilo. Cuando paso las 0.5 unidades por kilo, ¿qué quiere decir eso? Que ya requiere insulinas de acción rápida. Caso 2 dice, 58 años, urolitiasis, fiebre lumbalgia. Tiene una infección urinaria, tiene 6 de glicosilada, glucosa en 280, cuerpos cetónicos negativos, pH en acidemia seguramente por la sepsis, ¿no? Ya, ¿cómo se maneja a este paciente? Miren, tiene glicosilada en 6, ¿eh? ¿Cómo lo manejarán? ¿Qué me dicen? Ya me ponen ahí todo paciente hospitalizado es insulino requiriente. La respuesta es sí y no. O sea, la gran mayoría van a requerir insulina sí, pero hay excepciones. ¿Ya? Ya, este paciente tiene que ser hospitalizado por la sepsis, sí. ¿Requiere insulina? Sí. No por el hecho de ser hospitalizado, sino porque la patología por la cual se hospitaliza amerita que requiere insulina. Porque es una sepsis, un cuadro grave, es un germen resistente. Pero digamos, póngase en el caso que es una celulitis recontralimitada, que no me produce ni fiebre ni leucocitosis y que sus valores de laboratorio tampoco se alteran mucho, quizá pueda seguir con fármacos orales. ¿Ya? La mayoría de pacientes hospitalizados requieren insulina sí, como este caso, sobre todo los que están críticos. Entonces, ahora vamos a ver los esquemas de insulina para el paciente hospitalizado.
Ya han visto el esquema para el paciente ambulatorio, esquema basal plus a lo más. Ahora para el paciente hospitalizado. Ya. Recomendaciones en hospitalizados: suspender hipoglicemiantes orales, chao orales, ¿ya? Imagínense el paciente esté con metformina. ¿Le darían a este paciente metformina, por ejemplo? ¿Por qué no? Ya sé que me va a decir que no, pero ¿por qué no? Por acidosis. Riesgo de acidosis láctica, pues, ¿no? La sepsis es un estado de anaerobiosis, ¿no? Entonces podría introducir una acidosis láctica. Suspender orales. Acá mis objetivos van a cambiar, ¿eh? Van a cambiar. Glucosa basal, menos de 140. Y al azar, postprandial, menos de 180. Pero más de 100. O sea, basal de 100 a 140, postprandial de 100 a 180. No menos de 100, ¿por qué? Porque puede haber riesgo de hipoglicemia, acuérdense. Entonces, este es hiperglicemia en uno hospitalizado. Que mire, es un paciente que estaba bien controlado, o sea, es 6 de hemoglobina glicosilada, ¿no? Pero por la sepsis se descompensó. Entonces, el esquema para insulina en hospitalizados es el esquema basal-bolo. ¿Qué es lo primero que van a tener que hacer? Calcular la dosis total diaria de insulina. Acuérdense, ¿eh? Lo primero que van a hacer es cálculo de la dosis total diaria de insulina, que va de 0.2 a 0.5. 0.2 a 0.3, ¿a quién le doy? Al que se manejaba con orales, más de 70 años y una tasa de filtración baja, o sea, un paciente con riesgo de hipoglicemia. 0.4, cualquier diabético con 140-200 o más de o menos de 10 de hemoglobina glicosilada, ¿no? 7 a 10. Y 0.5 le meto a aquel paciente con más de 200 a 400 de glucosa o más y más de 10 de hemoglobina glicosilada. Alto requerimiento, 0.5. A este paciente, vamos a ver, tiene 58 años, tiene ITU, una pielonefritis con 280 de glucosa. ¿Cuánto le darían de dosis de insulina, por ejemplo, a este señor? 0.5, ¿no? 0.5 unidades. De frente le darían, claro, sin mayor problema. Ya. La cosa que primero, miren, primero van a calcular la dosis total diaria de insulina. 1. 2. Esa dosis total van a dividir, el 50% va a ser insulinas basales. Las basales son las que me cubren 24 horas. El otro 50% de insulinas que me cubran los alimentos. De tal manera que miren este gráfico, quede así. Glucosa basal, glucosa postprandial, insulina de acción prolongada en anaranjado, de acción rápida, que van con los alimentos. El esquema se llama así, basal-bolo. Y es el esquema ideal en un paciente hospitalizado. ¿Ya? En hospitalizados de ese tipo sobre todo. Ya, entonces 58 años, 70 kilos. Vamos a darle 0.5, quedamos, ¿no? 0.5 por todas sus condiciones. Ya, entonces 0.5 por 70, 35 unidades de dosis total diaria. Primero calculan eso, dosis diaria de insulina. Ya, esa dosis diaria la dividen. La mitad, 50%, va a ser basales. La otra mitad, la de los alimentos. 18 unidades más o menos. No es tan exacto esto, pues obviamente. Entonces 18 va a ser de basales. ¿Cuál basal le van a dar, por ejemplo? Glargina, que la colocan una sola vez al día, en la noche. Puede ser en el día también, los estudios son en la noche. Y las otras 18 unidades las voy a dividir en los alimentos con las insulinas de acción rápida o ultra rápida. ¿Cuáles tenemos? Lispro OR. Lispro, 5 minutos, acuérdate, porque es ultra rápida, 5 minutos antes del desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Ok? Y es el esquema basal-bolo. 50-50. Y lo divido. ¿Ya? Ahora ya te explicas con ese esquema por qué cuando pasaban visita te decía ya déjale 10, 5 NPH, 5, 5, 5DR. Ya. Se están basando en el esquema basal-bolo, que es el esquema para el paciente hospitalizado, con alto requerimiento de insulina. Y ya saben la dosis de dónde sale, no es que se me imagine a mí. Queda así, pues, ¿no? La glargina me cubre la glucosa basal y la lispro me cubre la de los alimentos. Muy bien. Ya. ¿Qué cosa es lo que pasa
en los hospitales MINSA es salud. No hay glargina, no hay lispro. Hay que usar R y NPH. ¿Ya? La R es la rápida, actúa a la media hora y me dura 3-6 horas. Igual le doy entre los alimentos. Igual, la NPH, ¿cuánto tiempo duraba? ¿Se acuerdan? No me dura 24 horas, ¿no? Como la glargina. 12 horas, entonces hay que ponerla 2 veces por día. Muy bien, más o menos. Ahora, ¿cómo la dividimos? Esas 18 unidades vamos a dar 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche de NPH. 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. ¿Por qué? Porque la NPH, recuerden, en el grafiquito hacía un segundo pico. Y si damos mitad, en la noche puede haber hipoglicemia. Van a haber algunas guías que lo ponen 50-50, también es válido, pero preferimos así, 2/3, 1/3. Miren acá, así quedaría. La R antes del desayuno, del almuerzo, de la cena, y la NPH, miren, de la mañana me cubre las 2 unidades de la noche y las 6 de la noche me cubre por la madrugada. La cosa que se cura en las 24 horas, la cosa que tú imites es la fisiología. Usa la insulina que tú quieras usar, pero imita la fisiología. Bloquéame la glucosa basal del hígado y también a la glucosa de los alimentos. Miren, esta es la insulina glargina, que casi no tiene pico, y la NPH, que hace picos más importantes. Y al hacer picos de NPH, tiene teóricamente más riesgo de hipoglicemia. Pero si lo sabes usar, no deberías tener ningún problema. Finalmente, todas son iguales las insulinas, solamente que tienes que imitar la fisiología. Ya. ¿Cómo corrijo las dosis? O sea, ¿cuánto le admito, no? No quiero que le aumente 5 unidades a la R, 3 al NPH, mejor 1, mejor 2. Bueno, es un problema. Ya. Dime. Han levantado la mano ahí. Raquel. Doctor, ¿es recomendable usar la insulina a corrección durante las primeras horas de evaluación del paciente dentro del hospital? No, escala de corrección no se usa. ¿Por qué? Te explico. Vamos a ver el gráfico anterior. Con esa escala que ustedes seguramente han visto, que algunos dicen, ¿no? De 100 a 200 de glucosa, ponle 3 unidades, 200 a 250, ponle 4, ya. Con eso tú estás esperando que la glucosa se eleve para recién bajarla. La idea es que le des insulinas basales que te cubran 24 horas o el menor tiempo posible para evitar que la glucosa se eleve. Cuando la glucosa se eleve ya produce daño, ¿no? Entonces, dando esas escalas de corrección, ¿qué estás diciendo? Que primero le voy a tomar la glucosa y para ver qué tan alta está, le dejo no insulina. Eso está mal. Tú tienes que dar la insulina antes que la glucosa se eleve. Por eso siempre su medicación tiene que haber insulinas basales. ¿Ya? Es lo que nunca tiene que faltar. No tienes que esperar a que se eleve la glucosa. Esas famosas escalas de corrección es para el paciente que va a entrar a la sala de operaciones. Nada más. ¿Ya? Porque ahí tú estás esperando que se eleve la glucosa, que se eleve para recién disminuirla. Eso no puede pasar. ¿Qué pasa acá? Si la glucosa basal es la que está alta, la insulina que vas a aumentar va a ser insulina basal. Me explico. Si en este paciente sus controles de glucosa que le piden, el control que esté elevado es el de la mañana, la que voy a tener que aumentar es la insulina de la noche. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuánto voy a aumentarle? Acá te ponen una serie de porcentajes. Ya. Olvídense, vas a aumentarle de 2 a 4 unidades. De 2 a 4 unidades. Le aumentas 2 unidades, ¿ya? Si la glucosa es menos de 200. Y 4 unidades si es más de ese valor. Ese es el rango que tú vas a aumentar la dosis de insulina, de 2 a 4 unidades. Si es menos de 200, le aumentas 2 unidades. Si es más de 200, hasta 4 unidades. Pero la idea es que si está incrementada la glucosa en ayunas, vas a aumentar la dosis de la insulina basal. Porque la insulina basal es la que me cubre la glucosa en ayunas.
Si en tus controles de glucosa están alteradas las glucosas de los alimentos postprandiales, vas a aumentar a esas insulinas, vas a aumentar a la insulina R, a la ultra rápida quizás. ¿Cuánto? Igualito, no se fijen tanto en los porcentajes que te confundes. Vas a aumentarle de 2 a 4 unidades. 2 unidades le aumentará si es menos de 200 y si es más de 200, más unidades. Hasta 4 unidades incluso. ¿Y qué pasa si es que están alteradas todas las glucosas? Si están alteradas las glucosas en ayunas y las pandriales. Aumentas las dosis que necesitas. Por ejemplo, ya sabes, si la glucosa en ayunas está más de 200, le aumento unas 4 unidades. Y si las pandriales estaban menos de 200, menos unidades, 2. Pero ahí tú no lo dejas, ahí tú todas las dosis las agarras y las sumas y vuelves a ponerlas 50-50%. O sea, casi están alteradas todas las glucosas, haces los aumentos respectivos a la insulina basal o de los alimentos y sumas todas las dosis. Vuelves a sumar las dosis y las vuelves a repartir 50-50. Vamos a ver acá. Por ejemplo, a ver, no me rayen la pizarra. Ya. El paciente estaba con 18 y con 6 Gelistro. Y su control de 6 de la mañana estaba en 180. Ya. ¿Cuánto debería ser ese control en ayunas en este paciente? ¿Cuánto debería ser? ¿Cuánto debería ser su control en ayunas en este paciente? Menos de 80, 130. Muy bien. En ayunas de 130. Entonces, hay que subirle la dosis de insulina. ¿Cuál insulina van a subirle la dosis? ¿A la Lispro? ¿A la glargina? Y ahora me dice a la glargina. ¿Cuánto le subirían? ¿Cuánto le subirían? 2 unidades, o sea, le darían acá 20 unidades. 20 de glargina y continúo con mi 6 de Lispro. No seguí mucho de esto, ya 10, olvídate, ya. 2 a 4 unidades. Punto de corte, 200, ya está. Sencillo. ¿Ya? Ya. Muy bien. Digamos que estás en el 12 de mayo, pues el paciente no tiene plata para glargina ni Lispro. Y usamos R y NPH. Ya saben que NPH se divide así por no hacer hipolicemia. Y el control de la mañana sale 180. Está mal el control, pues no debe ser menos de 130. Ya. ¿A cuál insulina hay que aumentar la dosis acá? ¿A cuál NPH, Gerard? ¿A cuál NPH, Enrique? A la segunda, a la de la noche, claro. O sea, ¿sería cuánto acá? Acá sería 8 unidades. Ya. Entonces, fijen el concepto. La glucosa basal, qué tan alta o qué tan baja está, me dice que tengo que modificar las insulinas basales. Si eres interno, cuando se haga internado después del COVID en el 2025 seguro, cuando tengas altos estos niveles basales en ayunas, las insulinas que tienes que aumentar van a ser las de la noche, ya sea la glargina o la NPH, ¿ya? Para que tengan eso en consideración. A ver, otro ejemplo, está. La glucosa 6 de la mañana, 190, elevada. Después del almuerzo, 220. Después de la cena, 280. Estas del almuerzo y cena deberían ser. ¿Menos de cuánto? La basal me han dicho 80, 130. Y las después del almuerzo, ya, menos de 180. Muy bien, menos de 180. Ya. Aunque, un ratito, acuérdense, estábamos con un paciente hospitalizado, ¿no? Y en el hospitalizado, las glucosas basales eran menos de 140, ¿no? Menos de 140, sí, y las del almuerzo menos de 180. Bueno, la cosa es que está descompensado. Ya. Si la glucosa basal está elevada, 190, ¿cuántas unidades le aumentarían y a qué insulina?
2 acá, a las 18 unidades 2, ¿no es cierto? Ya. Si esta de las 4 de la tarde está en 220, ¿cuánto tendría que aumentarle y a qué insulina? ¿A la listo de qué hora? A la listo del almuerzo. ¿Cuánto le aumento, Gerard? ¿Cuánto le aumento, Daniela? 4 unidades a esta listo, o sea, ya van 6 unidades. Y esta glucosa de 280 a la lispro de la noche, ¿no es cierto? Otras 4 unidades, o sea, acá eran 4, más otras 4 a 8, más 2 de la erguina 10, hay que aumentarle 10 unidades, 10 unidades a todo, ¿estamos? Entonces, les dije en el cuadro anterior, en el cuadro acá, no sé si entendieron, este cuadro, si están alteradas las glucosas en ayunas y prandiales, sumo y recalculo todo. ¿Qué significa eso? Acá tenía que aumentarle 4, acá otras 4, 8 y acá 2, o sea, 10 unidades más. Entonces, 6 por 3, 18 más 10 unidades más. ¿Cuánto saldría? 18 por 2 más 10. 46 unidades. ¿Y a qué van a hacer con eso? Vas al bolo, ¿no? 46 entre 2, 23. 23 de basales, 23 de los alimentos. Exacto. Así, eso es lo que van a hacer. Ya, perfecto. Ya ves, no es tan difícil, pues. ¿No? Sino cuando pasas visita, ahí hablan, pues, no, aumentale 2, aumentale 3, y cómo sacan eso, ¿no? Se imaginan el valor, qué cosa, y ahora ya saben por qué se hace eso y ya saben cómo interpretar esos controles de glucosas en ayunas y prandiales. Muy bien. Ya, tratamiento al alta. El alta se da con insulina. Ya, vamos a ver la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada me sirve para 3 cosas, chicos. Me sirve para diagnóstico, ¿ya? Me sirve para monitorizar al paciente y me sirve para definir cómo se va al alta el paciente. Nuestro paciente tenía 6 de hemoglobina glicosilada, bien controlado. Por la sepsis se descompensó. Entonces, menos de 7, regresa a su terapia habitual, con su metformina seguramente. 7 y 8, dale basales, más metformina seguramente. Acá basales de todas maneras y acá más al bol. O sea, la glicosilada me va a servir para diagnóstico, para seguimiento y para definir manejo al alta del paciente. No todo paciente que estuvo con insulina en hospitalización se ve con insulina a su casa. Y este cuadro, mira, siempre es necesario usar insulina, dice, pacientes que pueden continuar antidiabéticos orales durante hospitalización. Como les decía, quizás en un examen te preguntan así, ¿en hospitalizados insulina? Sí, pero hay algunos pacientes que pueden continuar orales durante su hospitalización. Por ejemplo, glicosiladas menos de 8, pacientes que esperas que el alta sea en 24 horas, no planteas estudios con contraste. Recuerda que la metformina y contraste no van de la mano, ¿no? Que no tengan falla renal, que no estén infectados, o sean infecciones bien localizadas. O sea, pacientes estables, en otras palabras, pero hospitalizados, podrían continuar con fármacos orales sin problema. En la mayoría va a ser insulina, es cierto, pero hay pacientes que podrían continuar con manejo oral. A ver, 45 años, diabético tipo 2, ingreso por cuadro de angina inestable, glucosa 300, glicosilada 9.5. ¿Qué esquema de insulinoterapia usarán en este paciente? ¿Qué me dice? ¿Cuánto le darán a este paciente? Primero, el basal-bolo, primero que tienen que hacer es calcular la dosis total diaria de insulina, es lo primero, ¿no? ¿Cuánto le van a dar acá de dosis total diaria de insulina a este paciente? 0.5 probablemente, ¿sí? 0.5, aparte que tenía altos valores de hemoglobina glicosilada y glucosa basal bien alta, ¿no? ¿Sí? 0.5. Pesa 90 kilos, ¿no? Entonces se da 45 unidades, 50-50, 22 de basal, 22 de los alimentos. Puedo darle R con NPH, ya saben que el NPH es 2/3, 1/3, ¿no? Eso creo que está claro. Ya saben ustedes armar un esquema para paciente hospitalizado. Muy bien. Ahora, estos son los esquemas que están en las guías.
hay patologías que quizás basal bolo no sea necesario, ¿no? Pero lo que nunca tiene que faltarte son insulinas basales. O sea, si vas a dejar una insulina a un paciente, van a ser insulinas basales, siempre basales. No dejes esquemas con R's, como a veces dejan 555, 777, no. ¿Por qué? Porque ya saben que la R te deja valles entre ellas, porque sube y baja y te deja valles. Cubrirlo al paciente de 24 horas. O sea, si vas a dejarlo con una insulina solamente, déjalo con basales. La dosis total de área es la misma, de 0,2 a 0,5, y tú vas decidiendo cuánto le das de dosis dependiendo de las comorbilidades de cada paciente. Ya. 55, diabético tipo hace 10 años, metformina glibenclamida, hospitalizado por neumonía, febril, taquicárdico, taquipnéico, crepitante. Tiene una neumonía seguramente, ¿no? Glicemia 300, 10 de glicosilada, no se controla, nunca se controla el paciente. Cuerpos cetónicos positivos, acidosis metabólica. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Cetoacidosis diabética, ya. Los cuerpos cetónicos es importante, escuchen, tiene que ser 2 cruces. Ya, 2 cruces. Si ustedes no toman ningún alimento en la mañana, comienzan a hacer cetonuria también. Acuérdense que cuando no tenemos carbohidratos, comenzamos a usar como fuente de energía las grasas y podemos producir cetoácidos normalmente, pero máximo 1 cruz. Un paciente con diabetes en ayunas puede hacer cetonuria 1 cruz como máximo, ¿eh? Como cualquiera. Pero cuando es 2 cruces para arriba, ya hablamos probablemente de una cetoacidosis diabética. Ya, ¿cómo se maneja la cetoacidosis diabética? Con insulina, muy bien. ¿Por qué vía le ponemos la insulina a este paciente? Por vía endovenosa y con bomba de infusión. Con bomba de infusión, ¿ya? Primero, cuando hablamos de cetoacidosis hiperosmolar, ¿no? Pensando, ¿no? Que más de 250 de glucosa, pensar en cetoacidosis, ¿no? Sacar un AGA, ver lo que es el pH, bicarbonato. En hiperosmolar la glucosa es más de 600 y no suele haber acidosis metabólica. La que más me da trastorno de conciencia es el hiperosmolar, salvo que la cetoacidosis sea algo bastante severo. La cosa que ambos son estados de emergencia que requieren insulinización endovenosa. Ya, esto se va a pasar rápido porque en sí ustedes no van a manejar esto hasta que sean residentes, ¿ya? Porque es un manejo bastante especializado que se hace en observación y con el paciente al costado, porque tienes que bajar la glucosa de forma lenta en estos casos. Incluye varias partes, dar fluidos, corregir electrolitos. ¿Saben por qué? Porque la insulina me produce disminución de K-ion. Doy insulina y K-ion es el que va a disminuir. Potasio, ¿no? Hacen hipocalemia, muy bien. Entonces, corregir potasio y dar insulina e ir monitorizando al paciente. Es algo bastante interesante, ¿eh? Pero bastante cansado. Tienes guardia de noche y tienes una cetoacidosis, tienes que estar al costado del paciente, porque tienes que sacarle controles al paciente cada 2 horas de glucosa e ir regulando la infusión de insulina. Es un poco pesado, pero es interesante. La dosis que se emplea solamente para conocimiento, ¿no? Primero, los fluidos. Todo paciente con cetoacidosis hiperosmolar hay que considerar pacientes deshidratados. Entonces tienes que pasarle fluidos en gran cantidad, cloruro de sodio, 1 litro, 1,5 litros en la primera hora, ¿no? Ahora, no siempre el paciente debe estar con salino isotónico. Cuando la glucosa baja a menos de 200, ya se pone otro tipo de soluciones por vía endovenosa. Pero me dirán, ¿por qué le pongo eso? Porque por un lado voy a poner insulina y por el otro voy a poner también una glucosa, ¿no? Entonces voy jugando. Si voy a usar solo insulina endovenosa a un paciente, voy a tener mucho riesgo que se vaya a la hipoglicemia, ¿no? También lo que es el potasio hay que estarlo corrigiendo, añadiendo calium si se requiere. Y esto me interesa, insulinoterapia, ¿ya? Debe ser por vía endovenosa, dosis de 0,1 unidades por kilo hora. Es lo que se tiene que dejar, por bomba de infusión de insulina. O sea, al paciente se le hidrata y se le inicia insulina en bomba de infusión. Y acuérdense que por un lado yo le voy a poner insulina al paciente, pero por otro lado voy a estar con
a dextrosa. De tal manera de que voy jugando un poco. La insulina va a bajarme la glucosa, pero de forma lenta, progresiva, ¿no? Y eso va a ser algo que tengo que estarlo viendo, monitorizando. La infusión, cómo se da, cómo se prepara. Acuérdense, cuidado con el potasio, tener en cuenta eso. Bomba de infusión, si no la conocen, acá tú pones tu vía y acá tú programas, ¿no? Acá tú vas a programar, quiero que pase a 5 cc por hora, ¿no? Y va pasando 5 cc por hora en el paciente. No se pone sin bomba de infusión, ¿por qué? Porque el paciente se mueve un poquito y cae más de la infusión y hace hipoglicemia. La cosa que es un juego, tiene que bajar más o menos 50 miligramos cada 2 horas, tienes que irlo regulando, hasta la resolución. Ahí está lo que les mencioné, ¿no? Monitorizar glucosa cada hora y luego cada 2 a 4 horas y tienen que bajar la glucosa 50 a 25 miligramos por decilitro por hora. Ya recuerda que por un lado das la dextrosa y por otro lado das la insulina. Si es que baja más rápido, digamos, en una hora bajó 100, mucho aumento la infusión de la dextrosa, ¿no? Si es que bajó menos, aumento la infusión de la insulina. O sea, por eso por un lado doy dextrosa y por otro doy insulina. No solamente doy insulina para no disminuirlo rápido, todo tiene que ser pausado. Es bien interesante esto, pero es bien cansado también. Y se aprende al pie del paciente, no con una clase. Y esto es cuando tú ya sabes que este paciente ya, digamos, ha salido de este estado. Ha salido de una cetoacidosis cuando su glicemia es menos de 200, bicarbonato es más de 18, pH más de 7.3, y el NUNCAP también ha disminuido. Igual también tienes acá cuando se resuelve un estadio hiperglicémico hiperosmolar. Solamente para este conocimiento. Lo que sí quiero que recuerden que todo paciente que tiene glucosa más de 250 tiene que descartar cetoacidosis sacando un AGA. Los cuerpos cetónicos, 2 cruces. Cualquier paciente en ayunas, diabéticos o no diabéticos, hace cetonuria, 1 cruz. ¿Ya? Entonces, por lo menos tienen que ser 2 cruces. Y el examen de orina es importante. ¿Por qué? Porque van a haber pacientes con falla renal crónica, con ERC, que tienen acidosis metabólica por la ERC y tienen hiperglicemia. Entonces, tienen hiperglicemia de 300 y tienen una ERC. ¿Cómo saber si esa acidosis metabólica es una cetoacidosis o es por la misma falla renal? Cuerpos químicos. Y tienen que hacer 2 cruces. Diabético tipo 2 con vejiga neurogénica, shock séptico, polito complicada, PPL, positivo bilateral, pielonefritis, 290, 7 licosilados, cuerpos cetónicos. Bueno, ¿cómo se maneja a este paciente? ¿Con qué esquema le meterían de insulina? ¿Qué esquema le darían de insulinización al paciente? ¿Cuánto le darían o qué le darían? Vasabolo, muy bien. ¿Cuánto le darían de dosis a este paciente? ¿Cuánto podrían darle de dosis? 40 unidades de frente, ¿cómo es eso? O sea, ¿cuánto? 0.5. 0.4, 0.5 se podría usar en este paciente, ¿no? La idea es esta, ¿no? Ya, pero acá hay algo interesante. Miren, es un paciente con shock séptico, ¿ya? Es un paciente con shock séptico, es un paciente crítico, es un paciente que tiene hipoperfusión. Este paciente, ¿ustedes creen que ingiere alimentos? ¿Creen que ingiere alimentos? ¿Paciente con shock séptico? No, no come. Ya, entonces, ¿cómo vas a dar el esquema? Vas al bolo. Hace policemia el paciente. Aparte, así como este paciente, el hecho que esté en shock está hipoperfundido. El intestino se hipoperfunde y no absorbe nada finalmente. Ya. En los pacientes críticos, tipo shock, el manejo es como cetoacidosis, o sea, con bomba de infusión. Exacto, bomba de infusión. Bolo, o sea, insulina, por un lado insulina endovenosa y por otro lado dextrosa, y va jugando como cetoacidosis. ¿Ya?
sea, vas al bolo, podría ser ya, pero tendría que estar bien descrito a tu paciente, que coma, y dudo mucho que en shock séptico pueda ser así. En otras palabras, la insulinización recuerda que tiene que individualizarse, ojo, ¿eh? Se individualiza cada paciente. $85 años, diabético, metformina, limepirida, traído por familiares, trastornos de conciencia, piel fría, diaforético, 160-90, despierta levemente el estímulo oloroso. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? ¿Qué crees que ha pasado con el paciente? Metformina y limepirida, sulfonilurias. ¿Qué producen las sulfonilurias principalmente? Su RAM principal, ¿cuál es? Hipolicemia, ¿no? Ya, hipolicemia, ya saben. Los peores fármacos hipolicemiantes son justamente las sulfonilurias, sobre todo en ancianitos ya con falla renal. Ya. ¿Qué es esa triada que se menciona acá? El Whipple, ¿en qué consiste? ¿Qué consiste el Whipple? En hipoglicemia, menos de 60, síntomas de hipoglicemia y normalización de los síntomas posterior a la ingesta de glucosa. Claro, o sea, son síntomas de hipoglicemia, que los síntomas se normalicen con la ingesta de glucosa, pero lo que fallan es en el valor, ¿menos de cuánto? ¿Glucosa menos de cuánto? 40, 60. No. A ver. Ya, muy bien. Michelle, Angélica, Salas. Menos de 70 en pacientes diabéticos y menos de 54 en pacientes diabéticos, con diabetes. Acuérdense. Aquí está. Definición, dice. Hipoglicemia sintomática en diabéticos con glucosa venosa menos de 70 y en no diabéticos menos de 55. ¿Ya? Son los puntos de corte. Entonces, síntomas de hipoglicemia, esos valores y la resolución de los síntomas con la medicación. Acuérdense que los síntomas van a ser adrenérgicos, que son los que primero se presentan por liberación de catecolaminas, va a haber palpitaciones, temblor, ansiedad, agitación, y esto puede ser algo peligroso en pacientes diabéticos. Acuérdense, muchos tienen patología coronaria. La hipoglicemia es asociada con aparición de infarto de miocardio, acuérdense. Tienen que tener cuidado. Si la hipoglicemia persiste, ya sean otro tipo de síntomas, ¿no? Se puede dar trastorno de conciencia, agitación, convulsión de estómago. Para que tengan en consideración estos puntos de corte en diabéticos y no diabéticos, 70, 55, 54. ¿Qué hacemos con ellos? Suspendemos la insulina inmediatamente y aplicamos dependiendo del nivel de hipoglicemia. Esto creo que es nuevo, a ver. Aquí está. Si tenemos un valor de glucosa de 54 a 70, es una hipoglicemia leve a moderada y es un paciente consciente, no requiere manejo endovenoso. Puede ser manejo vía oral. Como con 20 gramos de glucosa de absorción o, digamos, un jugo azucarado que también puede tomar. Se le repite su control a los 15 minutos y si este persiste, se puede repetir esa toma. Si la glucosa es más de 70 en ese control, se le adelantan los alimentos, ¿no? A este paciente. Y si persiste, a pesar de eso, ya se da por vía endovenosa el manejo. Entonces, no necesariamente en hipoglicemia el manejo va a ser endovenoso, puede ser por vía oral, sobre todo en pacientes leves a moderados sin trastorno de conciencia. Pero si el paciente tiene trastorno de conciencia o presenta glucosa menos de 54, se colocan 5 ampollas de dextrosa al 33%.
y después se le pone mantenimiento endovenoso. Si es que el paciente, a pesar de las ampollas de dextrosa 33%, persiste con hipoglicemia, ¿qué se le puede colocar? Se le puede colocar hidrocortisona endovenosa y también se le puede colocar otra alternativa. ¿Qué me dice? O sea, estamos en el contexto de un paciente que no responde a dextrosa al 33%, a las 5 ampollas. Glucagón intramuscular, 1 miligramo, es lo que se debería colocar. Si no tenemos acá glucagón, colocamos hidrocortisona. ¿Ya? Entonces, no siempre va a ser manejo endovenoso. 33, ¿por qué se colocan 5 ampollas de dextrosa al 33%? ¿Cuánto necesitamos asegurar de glucosa para la homeostasis? Aproximadamente. Necesitamos asegurar 25 gramos de glucosa. Y cada ampolla de dextrosa al 33% trae 6.6 gramos. 6.66 gramos, ¿ya? Acá le va a poner. La ampolla de dextrosa al 33% me trae 6.66. Yo necesito darle a un paciente 25 gramos para asegurar la homeostasis. Por eso son 5 ampollas de dextrosa que tiene que ponerse. Si no responde con eso, ya se da otras alternativas, ¿no? Hidrocortisona, glucagón. Y acá es como se hace este seguimiento, ¿no? Hay que asegurar que este paciente coma. Si tiene glucosa más de 180, se le suspende la infusión. Y si hay que reiniciarle la insulina, se le vuelve a dar insulina, pero se baja la dosis al 70%. 70% y se va monitorizando ese glucosa. Entonces, el objetivo acá es que conozcan los esquemas de insulina, ¿ya? Para paciente ambulatorio, es el esquema de insulina basal, Basal Plus, el esquema para el paciente hospitalario, Basal Bolo, ya saben cómo regular las dosis, y el uso de bomba de infusión de insulina. La bomba de infusión se usa en estados hiperglicémicos, cetoacidosis, hiperosmolar, y también la van a usar en pacientes sépticos, críticos, o cualquier paciente que no puede ingerir alimentos. ¿Ya? La insulina también va a ser de elección en algunos pacientes, por ejemplo, en pacientes con falla renal y falla hepática, los fármacos orales no son lo más conveniente, salvo en falla renal tenemos alternativas, lo mencionamos, ¿no? Liraglutida, linagliptina. En pacientes con falla renal y falla hepática usamos también insulinas. Y ahí el esquema no es tanto basal-bol. Imagínense, un paciente renal o con falla hepática, darle una insulina de 24 horas, hace hipoglicemia. En esos pacientes sí vamos a dar insulinas de acción rápida, ultra rápida quizás, dependiendo de cada caso. ¿Alguna pregunta? Para enviarles el enlace del examen, ¿no? Para enviarles el enlace del examen ahorita. ¿Cómo que 48 horas? Ah, la insulina de acción ultralenta. Ya, esa insulina de acción ultralenta es una alternativa en pacientes que tienen dificultades en cumplir las insulinas en sus dosis, digamos, habituales. Es un paciente, ¿sabe qué, doctor? Yo, digamos que a mi casa voy cada 2 días por mi trabajo, o hago guardias y me olvido de colocarme la dosis. Como son insulinas que no hacen pico, que son planas, no hay riesgo de hipoglicemia, le puedo dar esas insulinas que te duran más de 40 horas. La ventaja es que si el paciente se olvida de las horas de digamos, aplicación, me da pues el efecto hasta más tiempo, digamos, 40 horas. Acuérdense que todas las insulinas son iguales, la idea es que las sepan utilizar. Esas de acción de más de 42 horas, sobre todo se ven en gente que tiene dificultad en cumplir la medicación. Digamos que haces guardias, digamos que te das alamina, etc. Entonces no hay mayor problema. Cuando hay falla renal hepática se puede usar insulina, se puede dar liraglutida o insulina rápida, exacto. En falla renal sobre todo se puede usar linagliptina o liraglutida. Y en falla renal o hepática se usan de preferencia insulinas de acción rápida o ultra rápida. Para los esquemas de pacientes ambulatorios basales, puedo usar insulinas de 24 horas.
o NPH, por ejemplo. Depende de cada paciente. Acuérdate que no hay insulina mejor que otra. Es como tú puedas utilizarlas. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces ha quedado claro las dosis, ¿no? Eso es lo que me interesa, ¿no? Porque pasan visita y hay problemas siempre, ¿no? A quién le aumento 5, a quién le aumento 3, entonces están un poco perdidos, ¿ya? Pero ya saben los esquemas, basal, bol. Lo importante es que, por favor, no quiero ver esquemas esos de 5, 5, 5R, ¿no? Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay valles entre las células. Si van a dejar un esquema de insulina, insulinas basales. Ahora, la guía te dice, en pacientes hospitalizados, tal esquema, basal-bolo, pero tú podrías iniciar con insulinas basales solamente y según su evolución le pones bolos, dependiendo de cada paciente. Pero lo que no debes hacer, dejarlo solamente con Rs, salvo que tenga falla renal o falla hepática, que sí tiene que dejar rápidas, pero en el resto, de preferencia, déjalo con basales, ya que te curan, y después ya le metes los bolos. Ya no dejen esas escalas de corrección. Con la escala de corrección te están haciendo que la glucosa suba para recién bajarla, y al subir produce daño. Tú tienes que evitar que se produzca justamente eso. ¿Alguna pregunta? Ya, les voy a enviar por acá el enlace del examen. Lo abren, por favor. Tienen 7 minutos para resolverlo, al toque. Entran a ese enlace y lo resuelven. Ponen sus datos y lo resuelven. Tienen hasta las 7:30 en punto. De una vez, chicos. Doctor, dice que necesita correo, ¿no? Sí, tú ahí nomás se Que coloca ese mail sin problemas. sí, pero lo que pasa es que tengo un problema con Gmail y no puedo poner el correo. Cualquier correo pongo, no hay ningún problema. No, no, es que, por ejemplo, le doy clic a lo que puedo enviar. No me deja, doctor. Me sale como iniciar sesión para continuar, A ver, pero... ahora. A ver. Ahora se puede entrar. Ahora sí. Inhabilita la opción ya. Ponen su nombre solamente, sin correo electrónico. Doctor, no me deja. Me dice que iniciar sesión para continuar. Para rellenar este formulario debes iniciar sesión. Tu identidad será anónima. Pero lo malo que me sale como iniciar sesión cada vez que lo vuelvo a abrir. Y si inicia sesión en Google, Es que tengo un problema ahorita con el Google. No tengo mi contraseña y lo he pedido hace 2 semanas. Me lo van a dar, dice, por correo de ya, y Hotmail. no tienes ningún otro Hotmail, Ah, voy a checar un rato. claro, no necesariamente es ese con Gmail, puede ser con cualquier otro correo, no hay ningún problema. No es necesario que usen acá ese correo de la universidad, puede ser cualquier correo electrónico, no hay ningún problema.
Acá les envío el enlace, a ver. Nuevamente el enlace les envío. Para que entren. Otra vez. Doctor, tengo una consulta. Ese mismo enlace. Bien diferente. Eso. En el primer paciente, cuando se habla de dislipidemias, para controlar la dislipidemia, había leído en el ADA que el HDL no está comprobado en realidad que disminuye el riesgo cardiovascular. O sea, si se le administra, si se le indica el ácido nicotínico, ¿se hace eso en la Ácido actualidad, o sea, en la nicotínico no. práctica? No, ácido nicotínico no. Mira, o sea, que el HDL bajo tenga mayor riesgo cardiovascular es cierto, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe Sí, eso. ajá. O sea, te dice la lógica, que debería subirlo para disminuirlo, ¿no es cierto? Ya. Sí, Hay medicamentos que lo suben y lo suben bien, pero no se ha visto que esa elevación del HDL signifique menor riesgo. ¿Me entiendes? O sea, sí. bajo sí es riesgo, pero el hecho que lo subas no significa que tu riesgo baje. Entonces habrán otros factores. Entonces, igual, ¿no? Es un concepto fisiopatológico que crees que es correcto, pero deben haber otros factores que hacen que no sea tan correcto, ¿no? Eso pasa en el COVID, pues, ¿no? Todo el mundo piensa que la cloroquina, ivermectina disminuyen la replicación viral, ya. In vitro baja la cantidad de virus. Pero eso no se ha visto que tenga impacto finalmente en la mortalidad en el paciente, ¿no? Eso no lo sabemos. Algo así. Mira, Ah, ok, para doctor. todo lo que es Gracias. LDL, triglicéridos, a la cabeza siempre vas a dejar estatinas, ¿ya? Los fibratos en triglicéridos solamente los indicas cuando los triglicéridos son más de 500, ¿ya? El fenofibrato, ciprofibrato, en triglicéridos solamente si son más de ese valor. Si son menos de ese valor, estatinas. Ok, doctor, gracias. Listo.